Aquí recuperamos nuestro contacto, abrimos nuestra segunda hora. Lo hacemos, como saben, para llegar de 4 a 5 de la tarde. Y hoy lo hacemos con ese compromiso mensual que mantenemos, por qué no decirlo, con nuestros amigos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Hoy el tema que traemos a nuestra mesa de trabajo, que traemos al estudio de radio, es la fisioterapia geriátrica, una disciplina de la fisioterapia adaptada a las personas de edad avanzada. De ello queremos hablar con dos especialistas en esta materia, como son Saila Díaz González. ¿Qué tal, Saila? Hola, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal ha ido el día de hoy? Bien. Bien. ¿Las manos cansaditas? ¿Ha habido mucho trabajo? Bastante. ¿Verdad? Claro, que ustedes Sí. trabajan con las manos como mis compañeros los técnicos. Exacto. Vamos a dar también la bienvenida a María Jesús Pérez. María Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿tu día cómo ha ido? Bien, un poco nerviosita pensando en la radio, pero... Pero no, mujer, ¿por qué? Nervioso yo que me enfrento a dos verdaderas profesionales, a ver qué les pregunto. Bueno, a ver cómo sale el ring. Nosotros, que ustedes cuando digo que hablan con las manos, pero también ustedes un poco, digamos, que nos ven con las manos cuando palpan nuestros cuerpos. Sí, un poco escuchamos al paciente a través de nuestras manos y es nuestro vehículo de tratamiento. A través de las manos escuchamos y a través de las manos efectuamos el tratamiento, sí, exactamente. Les pregunto a ambas, efectivamente, ¿existe como tal una fisioterapia específica? ¿Hay fisioterapeutas especialistas como los enfermeros, como los médicos? Hombre, intentamos cada vez especializarnos más en este campo, dado que la población canaria y la población mundial cada vez tiende más al envejecimiento, a un alargamiento de la expectativa de vida, con lo cual esto nos conlleva la aparición de síndromes funcionales que nos van a imposibilitar y a incapacitar en ciertas actividades de vida diaria, sobre todo, y en el hecho de caminar. Entonces se especializan, ¿verdad?, para poder dar una mejor asistencia, un mejor tratamiento a las personas mayores. Hombre, nos especializamos desde el punto de vista que el paciente a tratar es un paciente con unas características específicas, dado que el paciente mayor presenta unas limitaciones funcionales, una lentitud en su capacidad de recuperación y suele venir asociado con unas patologías concomitantes o patologías asociadas propias pues de la vida, de la vivencia propia de llegar hasta la edad adulta, hasta la edad geriátrica. Déjenme contar a los oyentes el WhatsApp de la radio, el 616-486754. Los oyentes lo saben por si alguien se incorpora. 616-486754. Tanto Saila como María Jesús estarán encantadas de responder a las preguntas que nos planteen a través del WhatsApp. Pero una fisioterapia geriátrica, ¿exactamente en qué consiste? Bueno, pues aparte de lo que son los tratamientos propios de la enfermedad, ¿vale?, que son propias de generaciones funcionales a nivel biológico, pues tenemos también unos procesos que devienen de la ancianidad tipo patológico, que ya pueden ser a través de problemas a nivel del aparato locomotor, respiratorio, cardiocirculatorio, neurológico, o incluso que pueden devenir a través de una caída. Entonces, todo este tipo de patologías, no solo las propias que conllevan la edad, estos procesos degenerativos, sino aquellas que aparecen por un inicio súbito, como puede ser una caída, pues hay que recuperar a las personas e intentar mejorar su calidad de vida para que puedan desarrollarse y tener una buena ancianidad. ¿Tienen un rol específico los fisioterapeutas de mayores? Hombre, yo rol específico como tal, pues realmente te diría que tienes que tener en cuenta que estás ante un paciente frágil, con una capacidad funcional limitada, con miedo a esa posibilidad de recuperarse si ya ha habido alguna caída o alguna enfermedad que le haya hecho perder su capacidad previa. Pues es un paciente al que le genera mucha inseguridad y mucho miedo, y a su entorno familiar también. Con lo cual, lo que sí tienes que tener es la capacidad de saber que estás a un paciente frágil, al que le tienes que dar confianza y generar confianza en las posibilidades de recuperarse. Y para ello necesitas una cierta perspectiva de que el tratamiento es un poco a corto, medio, largo plazo. No va a haber una recuperación automática de hoy para mañana, ni de cara a la semana que viene. Los objetivos son muy cortos. Más que un rol, yo diría que tienes que tener claro que el paciente geriátrico tiene un perfil y que en función de ese perfil y de sus condiciones previas, porque yo te hablo desde mi experiencia profesional está en el ambiente hospitalario,
Entonces, dependiendo de la vida previa del paciente, ante el suceso que tengamos que tratar y rehabilitar, pues en función de su vida previa es también la capacidad de recuperación. Nos empiezan a llegar algunas preguntas a través del WhatsApp de la radio. Nos preguntan si existe la fisioterapia preventiva para las personas mayores que, no teniendo dolencia, les gusta estar bien. Hombre, por supuesto, existe, ese es uno de los niveles de actuación de la fisioterapia. Tenemos el nivel preventivo, que sería pues aquel que se dedicaría a todos los que son los autocuidados y a los programas específicos, como pueden ser los programas de prevención de caída o programas de prevención de enfermedades cardiovasculares o programas dedicados hacia una mejora en la capacidad de realizar ejercicio físico para mantener las capacidades de la persona en el mejor estado posible y en principio van encaminadas a intentar disminuir ese proceso degenerativo o intentar mermar de alguna forma el que se produzcan otros acontecimientos que nos involucren a un nivel mucho más incapacitante, ¿no? Lo intentamos recordar siempre cada lunes cuando nos toca esta sección, la diferencia fundamental que existe entre masaje y fisioterapia. Sí, hay una diferencia clara. Uh-huh. Hay una diferencia clara. El masaje que aplica un fisioterapeuta es un masaje como tratamiento en cuanto a una patología que ya ha sido valorada previamente. La masoterapia es una técnica más de la multitud de técnicas que utilizan los fisioterapeutas. Y luego tipos de masajes, a verlos hay los muchos. Pero el masaje terapéutico es aplicado por un fisioterapeuta en función de una valoración y de una patología previa. Apuntaban antes que la fisioterapia podía prevenir caídas. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues a través de realizar, simplemente el hecho de realizar ejercicio, pues obviamente mejora todo nuestro sistema de coordinación y equilibrio, aumenta nuestra fuerza muscular y sobre todo nos previene de muchas enfermedades cardiovasculares. Entonces, hacer ejercicio, creo que todos lo tenemos bastante claro, es un predictor de que nos alarga mucho más la vida, que retrasa la llegada de la dependencia. Hay estudios que incluso dicen que retrasa la llegada de la dependencia incluso en 12 años, ¿vale? Y la incapacidad, y obviamente es un ahorro también para los servicios públicos y una mejora en la calidad de vida de nuestras personas mayores. Bueno, ese es un súper titular, o sea, la fisioterapia puede ayudar a dejar de envejecer hasta 12 años. A retrasar la capacidad de ser dependiente. Es un montón de tiempo, ¿no? Sí, bastante. Por lo tanto, conviene ponerse manos a la obra. Desde luego, el sedentarismo es uno de nuestros peores factores que verdaderamente nos producen grandes incapacidades a nivel corporal y mental. ¿Es posible que enseñen cómo es la fisioterapia a una persona mayor a caminar de forma que se eviten las caídas, por ejemplo? Yo te puedo hablar desde el punto de vista de cuando una persona ya ha tenido una fractura por una caída, dependiendo de si la fractura es caprichosa o no, que yo la clasifico así, porque si la fractura permite una osteosíntesis, una intervención quirúrgica que nos permita la carga y la bipedestación temprana, pues el paciente tiene capacidad pronta de recuperación. Si el tipo de fractura que tristemente derivó de esa caída es una fractura llamada por mí caprichosa, pues a veces hay que esperar a poder hacer la bipedestación, con lo cual eso nos retrasa todo el proceso. Pero lo que sí hay que intentar es, desde cuanto antes, recuperar la capacidad y las ganas de ser independiente y de volver a caminar que tiene el paciente mayor. Entonces hay que darles confianza, mostrarles cómo, con órdenes sencillas y pautas muy sencillas, para recuperar lo que decía mi compañera Zaila. Lo primero que hay que recuperar es la estabilidad y el equilibrio para luego poner en marcha la capacidad de caminar. Que todo eso es fundamental. Nos preguntan a través del WhatsApp de la radio, ¿es verdad que con los años los músculos se tensan y la fisio se hace imprescindible, nos dice la persona que nos escribe, aunque duela un poquito? Sí, a veces duele, sí es verdad. Pero sí es verdad que existen ciertos procesos degenerativos. Obviamente uno de ellos es a nivel muscular y del aparato locomotor. Y es que obviamente nuestros músculos pierden flexibilidad, nuestro cuerpo pierde la capacidad de tener esa coordinación, se enlentecen mucho los movimientos y obviamente
el simple hecho de que mantengamos ese sistema locomotor en buen estado, pues nos va a mejorar también nuestra capacidad respiratoria. No olvidemos nunca que nuestro corazón es un músculo, utilizamos nuestros pulmones para respirar y también utilizamos músculos para poder respirar como el diafragma, y todos estos músculos hay que mantenerlos en el mejor estado para poder llegar a un buen nivel de vida. Hablando del sistema respiratorio, ¿trabajan los fisios trastornos de deglución, problemas al tragar? Sí, es uno de los campos que se tratan. Los logopedas también funcionan a este nivel, pero también es importante la capacidad que tenga la persona de poder mantener su independencia a la hora de la comida y no depender del sistema de alimentación externo. Fisioterapia para mayores que están inmovilizados temporalmente, personas que están encamadas, supongo que es fundamental para que puedan luego volver a caminar. Fundamental, sí. Obviamente aquellas personas mayores que tengan que estar encamadas por alguna patología que les conlleve a ello, es fundamental los cambios posturales, la realización de ejercicios, el control de la postura, y siempre tiene que ser un ejercicio terapéutico y controlado, porque son estructuras muy frágiles, y si encima el paciente tiene que estar inmovilizado pues por cualquier enfermedad que le conlleve a ello, pues hay que tener en cuenta qué es lo que se tiene en las manos, porque no es un juego de cadenas que sube y baja o abre y cierra. Es un cuerpo que tiene una serie de funciones que están debilitadas unas o afectadas. Entonces hay que saber claro qué es lo que tienes enfrente y qué objetivo quieres o qué objetivo el paciente es capaz de conseguir y hacia algo él vamos. Entonces es indispensable y estrictamente necesaria la fisioterapia en el paciente encamado. Por eso es fundamental que sean también profesionales ustedes, los fisioterapeutas, que son los que están capacitados para hacerlo y saber lo que viene bien a cada uno de los pacientes. Nos preguntan también a través del WhatsApp, me gustaría que profundizáramos en ello, ¿qué consejos recomendarían a los adultos sanos para mantenerse en forma con los años que ya va empezando? Bueno, pues lo que se recomienda es que por lo menos 3 veces en semana pues se realice ejercicio, ya sea caminar, como sea asistir a lo mejor a algunos ejercicios a las asociaciones de vecinos, y bueno, si no pueden, se recomienda caminar 30 minutos diarios, pero si no puede realizarse durante 30 minutos seguidos, pues se pueden hacer pautas de 10 minutos durante varias veces al día, y ir aumentando poquito a poco y progresivamente el ejercicio que se puede hacer. Aparte en casa pues se pueden realizar ejercicios, sobre todo ejercicios de cuello, ejercicios para activar todo el sistema circulatorio, estiramientos. Se pueden realizar muchísimos ejercicios que ya muchas amas de casa lo hacen mientras están haciendo las tareas de casa, pero que conforme vamos llegando a una cierta edad, pues vamos paulatinamente dejando de hacer todo esto. Y hay que tomar conciencia, ¿no?, de que eso, además de hacer las cosas, nos sirve para mantener el organismo en perfecto estado. Nos preguntan también a través del WhatsApp de la radio que como fisioterapeuta, ¿qué cuidado debe de tener el cuidador de una persona mayor dependiente? Esa pregunta me gusta. Muy interesante. Es muy interesante, porque si tan importante es la atención al anciano o al paciente encamado o al discapacitado, tan importante es el cuidado del cuidador, que el cuidador sepa cómo ejecutar su trabajo, cómo hacer las transferencias, cómo cuidar al paciente encamado, al discapacitado. Entonces, con pautas sencillas y claras, dando una información correcta y siempre positiva, es tan importante la información de cara al paciente como de cara al cuidador o familiar del paciente que se encarga de su cuidado. Claro, porque no solamente a veces cometes errores al mover a la persona que estás atendiendo, sino que al final el cuidador acaba cascado y dolorido. Bastante. Hay muchas veces que en eso sí tenemos que incidir bastante los sanitarios, en una buena educación cuando damos el alta desde un hospital, en cómo a enseñar a manejar. Simplemente el hecho de poder hacer bien una cama con la persona encima, o simplemente descubrirles a lo mejor el campo de utilizar un pañal, y hay mucha gente que es reticente a utilizar un pañal, pero simplemente a lo mejor utilizar un sistema de recogida de orina.
Yo me he encontrado en casas señoras que llevan un mes sin dormir porque nadie les ha explicado que existen otros sistemas para que su marido no los tenga que despertar por la noche para hacer el pis porque no pueden agarrar un chato. Entonces, sí es muy importante la educación que tenemos que hacer a nivel familiar y obviamente el ejercicio profesional de los fisioterapeutas involucra tanto la interacción de los pacientes como del fisio, como de la familia y de los cuidadores. No podemos hacer nada con los mayores si no tenemos el respaldo de esa familia y de esos cuidadores que están al lado de ellos. ¿Qué tipo de dolencias se repiten con mayor frecuencia entre los pacientes que solicitan esta terapia, entre sus pacientes? Ese término tan anglosajón, sus clientes. Pero ¿a qué te refieres? ¿Al paciente o al cuidador? Al paciente, a los mayores. Hombre, los mayores simplemente por el hecho de llegar a una etapa de la vida en la que el cuerpo ya va en proceso de lentitud y de desgaste, pues te puedes encontrar con patologías del aparato locomotor, sin llegar a la caída, con patologías de carácter neurológico, con patologías de carácter cardiocirculatorio, con patologías respiratorias. Y luego el perfil del paciente geriátrico es que suele ser pluripatológico y hay patologías asociadas como la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, que ya te hacen en sí, te hacen considerar al paciente como un paciente frágil, porque es una asociación de enfermedades que conviven y que van provocando una situación de fragilidad que es la que tienes que tener en cuenta a la hora de abordar un plan terapéutico con el paciente geriátrico, sea cual sea luego su patología inherente para el programa de rehabilitación. Las personas mayores que viven solas, ¿cómo acercarse a la fisioterapia? ¿Se tiene conocimiento de que existen ustedes? Hombre, yo creo que todavía somos en algunos casos los grandes desconocidos de la parte sanitaria, pero cada vez más a través el otro día lo estaba comentando con alumnos, cada vez somos más reconocidos a través de la sociedad, ya aparecemos incluso en las series de televisión, en las películas, y gracias a los medios de difusión, de comunicación, como pueden ser la radio y la televisión, y gracias, Kiko, por darnos la oportunidad, pues cada vez somos más conocidos y se ve la importancia del trabajo que realizamos y hay mucha asistencia de fisioterapia domiciliaria a través de los centros pertenecientes a los ayuntamientos y a través de la atención primaria en los centros de salud. Y a nivel también privado hay muchos oficios que cada vez pues atienden a mucha más población en sus casas. Ustedes lo decían al principio, que el aumento de la esperanza de vida hace que este tipo de pacientes sea cada vez más numeroso y desde luego el fisioterapeuta geriátrico se tiene que convertir en la figura más demandada en hospitales, en residencias y por particulares. Yo creo que, en mi opinión, nuestro gran reto es estar en el aspecto preventivo más que estar ya en el aspecto paliativo de cara. Siempre todos pensamos pues como es mi caso, en la fisioterapia hospitalaria, en la fisioterapia una vez que la patología ha tenido lugar y que el paciente está encamado o está ensillado, ha perdido su capacidad funcional y entonces ahí sí está claro que tiene que haber una rehabilitación guiada por un buen profesional. Pero nuestro gran reto es anticiparnos y prevenir ese deterioro y prevenir las posibles deficiencias o discapacidades antes de que estén presentes. Ahí es donde como sociedad o como administración o como población tenemos que dar un paso al frente y empezar a planificarlo un poquito, que yo creo que es nuestro gran reto. Oye, ¿qué diferencia hay entre fisioterapia geriátrica y rehabilitación geriátrica? Hombre, la fisioterapia englobaría dentro de sí a lo que es la propia rehabilitación. Obviamente la fisioterapia ha abarcado los niveles preventivos, asistencial y rehabilitador propiamente. Y la parte rehabilitadora es el último nivel, ya es que cuando ya hemos sufrido una enfermedad y han aparecido unas secuelas, vamos a intentar recuperar en lo que se pueda esas secuelas o mantener esas secuelas que ya se han provocado y que no se van a recuperar, mantenerlas para que no se agraven y produzcan una incapacidad mucho mayor a lo largo de la vida. Oye, ¿y hay fisios especializados como ustedes en la geriatría de la sanidad pública en Canarias? Hombre, teniendo en cuenta que la mayor parte de los pacientes que tratamos en la sanidad pública son pacientes mayores, pues sí, cada vez somos más los fisios que estamos presentes en este campo.
Yo te puedo contar, por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Universitario Estañera de la Candelaria y tenemos un proyecto en marcha, como es la unidad de ortogeriatría, para enfrentarnos a la fractura de cadera en el paciente anciano mayor de 65 años. Es muy habitual, ¿verdad? Sí, es una patología muy frecuente en un porcentaje altísimo y que condiciona mucho el gasto social, sanitario, la vida cotidiana de una familia que hasta ahora esa persona mayor era independiente, individual. O sea, la fractura de cadera en un paciente anciano condiciona un cambio de vida muy grande en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, en mi hospital se tiene ese proyecto en marcha desde el febrero del 2013, si no creo recordar mal, y está formado por un equipo multidisciplinar en el que entran traumatólogos, médicos anestesistas, enfermeros, asistente social, médico internista, médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, y todo ello con el objetivo de priorizar al paciente, darle el mejor tratamiento en las mejores condiciones posibles y sobre todo con el objetivo de devolverle cuanto antes a su entorno, con el objetivo de recuperar su funcionalidad en el más corto tiempo posible. Nos preguntan a través del WhatsApp, leo textualmente, a mi madre le pusieron una prótesis de cadera hace un año, se ha recuperado bien, pero tiene miedo a caminar y no hay manera de que se olvide del taca-taca. Nos dice la persona que nos escribe, ¿qué hacemos? Tener un poquito de paciencia, porque es verdad que después de una caída, el paciente geriátrico se queda con el síndrome de miedo a la caída, sufren un miedo atroz a volverse a caer y eso les atenaza, les provoca... Pero ¿qué pasa? Que también es cierto que tienen una pérdida de equilibrio asociada, que tienen una pérdida de coordinación, que han perdido la estabilidad. Ante todo hay que darles confianza y acercarles las ayudas técnicas de las que disponemos. Por ejemplo, yo te cuento en mi día a día en el hospital, me plantean, ¿pero va a caminar con muletas? Vamos a ver. Si tenemos que levantarlo de la cama, tenemos que enseñarle las transferencias, el paso de la cama, de pie a sentado, para darle autonomía e independencia, vamos a servirnos de las ayudas técnicas que tenemos, sobre todo para que el paciente coja confianza y participe con nosotros y el paciente se quiera recuperar, porque por mucho que le digamos al paciente, venga que tú puedes, si el paciente no recibe esa información de su propio cuerpo, no va a ir hacia adelante. Y es más, lo que le provocamos es una reacción de miedo e inseguridad. En ese sentido, nos dice un oyente, a muchos les avergüenza usar un bastón, es una ayuda, no hay que avergonzarse. No, exacto. No, desde luego. Al contrario, ¿verdad? Es una gran ayuda, es un tercer pie y muchas veces nos previene de muchas cosas, pero también quería aportar, Kiko, desde ese campo de la prevención, que también tenemos que hacer entornos seguros y hogares seguros, que también... Muchas veces pecamos de que, sobre todo aquí en Canarias, no queremos zapatos cerrados, utilizamos, en las casas todavía utilizamos alfombras en los cuartos, tenemos pasillos muy apelotonados de muebles, entonces con las personas mayores también hay que tener un buen nivel de iluminación en una casa, intentar hacer los espacios lo más amplios posible para que si en el momento de que resbalen, pues no se den con ningún mueble, intentar en los baños poner asideros para que ellos puedan agarrarse cuando se están duchando, eliminar todo tipo de alfombras que sean un riesgo, porque hay muchas alfombras y suelos antideslizantes que son muy buenos, y luego utilizar a lo mejor en los baños date cuenta que casi el 80% de las caídas se producen en baños y en habitaciones. Entonces, intentar pues conseguir que esos baños y esos dormitorios sean los más seguros posibles. Nos pregunta un oyente, y este es el último apunte que planteamos porque son las 4:30, nos dice cómo encontrar a un fisio especializado en geriatría y que sea bueno. Yo he encontrado a 2, pero a los oyentes, ¿cómo les encuentran? Pues a través de la página del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, pues tienen todo el enlace de los fisioterapeutas que estamos colegiados y que podemos asistirlos. Y bueno, y si tienen alguna duda también pueden llamar o mandar cualquier correo electrónico al colegio y a ellos les informarán de cuál es el que está más cercano a sus casas y que no duden en preguntar tampoco en los centros de salud que estamos por todos lados, claro, aunque no nos vean, ¿eh? Y además que lo demanden, ¿verdad? Que lo pidan, ¿no? Que lo pidan. Fisioterapia para mayores, que igual que se pide una analítica, igual que se pide una pastillita para no sé qué, que pidan ir al fisio. Sí, el lema de la campaña de este año es Suma Fisioterapia, enlázate a la vida, así que aquí estamos para intentar solventar no solo las patologías, sino también si necesitan también educación, pues estamos para ello y estamos para mejorar en todo lo posible junto con todo el resto de profesionales dedicados a esto,
mejorar la calidad de vida, porque nos quedan muchísimos años, ¿eh? Hay otro tema, las duchas y las bañeras, cómo adaptarlas, pero esto es otro mundo, ¿verdad? Pues nos ahorraríamos muchos disgustos, como dice mi compañera Laila, si viviésemos en un entorno más adecuado, sobre todo cuando llegamos a una cierta edad, porque es verdad que la mayor parte de las caídas suceden en los domicilios, en los baños, a la hora de irse al aseo o tal, y es verdad que no tenemos, que nuestras casas son verdaderas papeletas para caerse. Y lo que decía mi compañera Saila también, el calzado es importantísimo. Un calzado adecuado, estable y seguro para que nos dé seguridad y estabilidad, que es una de las cosas más importantes en el paciente geriátrico. Uno de los lugares donde más caídas hay es en los baños, ¿verdad? Sí, baños y dormitorios es el 80% de las caídas. Casi todas son dentro de casa y, muy curiosamente, solo el 5 o 10% se suelen deberse a situaciones peligrosas, a subirte a una silla o a una escalera. Casi todas son en situaciones normales. Cotidianas, ¿verdad? Bueno, pues un buen calzado y fuera las alfombras. Exacto, y buena iluminación. Que si viven en las Palmas de Gran Canaria, que cojan las alfombras para el Carnaval de las 1001 noches, a ver si consiguen volar con ellas. ¿Verdad, exacto. ¿verdad? Pero los viejitos no pueden volar con las alfombras. Bueno, en el Carnaval de Tenerife también las podemos utilizar para irnos Galáctica. a la ¿Verdad galaxia. que sí? Para irnos al futuro, ¿no? Exacto. En la misma alfombra voladora vamos al futuro. Saila Díaz, María Jesús Pérez, a las dos, gracias por venir a la radio. No olviden que aquí tienen su casa. Vale. Gracias a Un placer, ustedes y un muchas gracias placer. por la invitación. Un abrazo grande para ambas. Buenas Venga, tardes. Hasta luego, buenas tardes.